El instituto abandonado de San Dimas son ecos de un experimento olvidado. Imagina que eres el único caminante en un camino cubierto de niebla espesa, justo antes del amanecer. El aire es fresco, casi inmóvil, y el silencio parece tan espeso como la humedad que acaricia tu piel. Frente a ti se alza una estructura olvidada, devorada lentamente por el tiempo en el Instituto de San Dimas. Sus paredes grises se mezclan con el bosque. No hay sonidos de aves ni viento, solo un eco suave que parece repetirse desde lo más profundo del edificio. A veces, quienes se atreven a acercarse dicen oír campanadas, pero no hay campanas activas. Otros aseguran haber visto luces breves en ventanas rotas, o sombras que parecen quedarse quietas, mirándote desde lo alto. No hay registros oficiales claros, no hay señalización, solo queda el recuerdo de lo que una vez fue una institución, educativa sí, pero también experimental. Y lo que ocurrió allí, dicen los pocos que recuerdan, no se enseña, se entierra. Acompáñame esta noche en este viaje hacia los rincones olvidados del Instituto de San Dimas. Un lugar donde el tiempo se torció, la educación se transformó en sometimiento y el conocimiento en castigo. Y mientras escuchas, intenta mantener la calma. A veces hay ecos que no vienen del pasado, sino de lo que aún permanece. La historia comienza en 1911 en lo profundo del Valle de los Sauces. En una zona rural de clima húmedo y escasa población, el gobierno local inauguró una institución que en sus papeles fue descrita como un centro de rehabilitación educativa para jóvenes de conducta inadecuada. El lugar fue elegido por su aislamiento. No había carreteras cercanas, solo un viejo camino de tierra que subía por el bosque. El edificio principal tenía 3 plantas y un sótano, amplios pasillos, aulas con ventanales al campo y un campanario al centro que nunca llegó a tener una campana funcional. El primer director fue el doctor Elías Torres, maestro, psicólogo, sacerdote retirado, un hombre obsesionado con la idea de reeducar desde el silencio. En los pocos escritos que dejó, se repite una frase inquietante: el conocimiento es dolor si no se recibe en sumisión. El instituto recibía adolescentes enviados por jueces, curas y familiares. Muchos no tenían delitos formales, solo eran considerados Los métodos eran peculiares. A los alumnos se les imponía el silencio absoluto durante semanas. Si hablaban, eran llevados a la sala de eco, un aula recubierta con paneles de yeso, donde una grabación repetía sus palabras una y otra vez durante horas. Algunos salían llorando, otros más callados que antes. Uno nunca salió. Su nombre nunca apareció en registros posteriores. Había también clases sin tiempo, en salones sin ventanas, sin relojes, donde se dictaban lecciones sin comienzo ni fin definidos. La única señal de cambio era el sonido de una pequeña campanilla manual, pero esa campanilla solo decía el sonar del director. Poco a poco, los alumnos comenzaron a desaparecer. Oficialmente eran trasladados, pero nunca había confirmación. Los profesores nuevos no preguntaban a mí, los antiguos se limitaban a asentir, mirando al suelo. En 1927, durante una renovación menor por supuestas filtraciones, se construyó un segundo nivel subterráneo. No aparece en planos oficiales. El acceso estaba detrás de una falsa estantería en la biblioteca. Allí se habilitaron salas pequeñas, sin ventanas, sin electricidad registrada, solo lámparas de gas y ventilación rudimentaria. A estas salas fueron enviados 22 alumnos de una misma generación. Era parte de un nuevo enfoque pedagógico intensivo, pero nunca regresaron a las aulas principales. Lo poco que sabemos de ellos proviene de un cuaderno hallado en 1963, durante una inspección abandonada del edificio. Las hojas estaban pegadas por la humedad, pero algunas frases eran legibles, repetidas una y otra vez. No debo recordar en el aula: sin ventanas no tiene fin, no hay salida sin respuesta. Se cree que allí se practicaron experimentos de privación sensorial, encierro prolongado y manipulación del sueño. Los alumnos no tenían contacto con el exterior. Se les imponía un ciclo artificial de luz y oscuridad. En un testimonio posterior, uno de los maestros que trabajó en ese periodo, John Ciano, declaró lo siguiente: antes de morir no eran clases, eran rituals. Cada lección era una repetición infinita. Algunos empezaron a murmurar cosas que jamás se les enseñaron, cosas que yo mismo olvidé después. A día de hoy, la entrada al segundo sótano está bloqueada con una losa de cemento. Aún así, algunos aseguran que por las noches
se oyen golpes, como si alguien tocara desde dentro con los nudillos. 1952. Sin previo aviso, el Instituto de San Dimas cerró sus puertas. Los documentos oficiales hablan de un mal manejo financiero, pero en los registros de la policía local hay un informe anómalo en la noche del 3 de junio. Un resplandor surgió desde el ala norte del instituto, seguido por un humo espeso y silencioso. No hubo gritos, solo una campanada 11 veces. Aunque la campana estaba rota, los bomberos llegaron tarde. El ala norte estaba en ruinas. Las llamas no se propagaron, como si hubieran sido contenidas por algo invisible. Todo quedó carbonizado, excepto una habitación, el aula de tercero C. Allí, todo estaba intacto. Las 11 sillas perfectamente alineadas, una mesa con un cuaderno de asistencia y 11 nombres, todos de alumnos desaparecidos en 1929, sobre la pared, un espejo cubierto por una tela negra. Nadie supo quién la puso. Uno de los bomberos, joven, retiró la tela sin pensar. Minutos después, comenzó a hablar solo, durante semanas, hasta perder el habla por completo. Desde entonces, nadie más ha tocado el aula de tercero. Se permanece cerrada y sellada. Pero cada vez que alguien logra entrar al edificio, las 11 sillas siguen ahí, en la misma posición, alineadas, como si esperaran algo. A lo largo de los años, decenas de exploradores urbanos, investigadores y curiosos se acercaron al instituto. Pocos lograron entrar. Los que lo hicieron regresaron con grabaciones distorsionadas, ruidos que no estaban presentes durante su visita, en campanas, pasos, risas apagadas. En el año 1984, un grupo de documentalistas logró ingresar durante el día. Grabaron durante 3 horas. Esa misma noche entregaron el material a la televisora local, pero algo ocurrió. El video desapareció. Solo quedó un fragmento de audio. Se escucha una voz suave diciendo: la clase va a comenzar. No mires el reloj. En el año 1997, una mujer anciana, casi ciega, se presentó en un hospital psiquiátrico rural. Dijo llamarse Emilia Barasan. Según sus palabras, fue alumna del instituto en 1929. A nadie la creyó, hasta que repitió de memoria los nombres escritos en el cuaderno del aula de tercero, uno por uno, con apellidos. Su relato era fragmentado, incoherente, pero repetía una frase con intensidad: el aula sin ventanas no tiene fin, siempre hay otra así. Ya murió una semana después. Nadie reclamó su cuerpo. En el año 2016, un explorador urbano muy seguido en redes ingresó al edificio con una cámara para realizar un reportaje GoPro. La policía encontró su mochila a metros de la entrada al sótano. Dentro, en la cámara, aún grabando el archivo final, tiene solo audio. Un susurro muy leve en toma asiento. La clase va a comenzar. El Instituto de San Dimas permanece en pie, aunque el bosque lo ha ido reclamando lentamente. No hay camino fácil hacia él. No figura en los mapas modernos, pero su estructura resiste, como si algo aún habitara entre sus muros. Hoy, su historia se cuenta en voz baja. Algunos creen que nunca fue un lugar de enseñanza. Otros piensan que sigue en funcionamiento, para quienes aún recuerdan demasiado. Quizás, esta noche, al cerrar los ojos, recuerdes una silla en una sala sin ventanas. Quizás te parezca que alguien dice tu nombre en voz baja, o que una campana suena a lo lejos, pero no tengas miedo. Es solo el susurro de una clase que nunca terminó. Buenas noches, espero que puedas dormir.